Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video me gustaría enseñarles a hacer lo siguiente. Actualmente yo estoy mostrando cierta cantidad de registros de algunos artículos, pero imaginemos que a mí me gustaría modificar el orden en el cual se muestran estos artículos. Actualmente están ordenados o se están mostrando de acuerdo al orden en el cual yo creé los artículos. Este artículo lo creé de primer lugar, este de segundo lugar y este de tercer lugar. Pero ahora, imaginemos que yo quisiera que este artículo que tenemos acá aparezca de primer lugar, aparezca aquí. ¿Cómo yo podría hacer eso? Para hacer eso, lo que yo he hecho es instalar un plugin que se llama Sortable, que lo que me permite es justamente modificar los elementos del DOM. Y de esa manera, si yo quisiera que este elemento aparezca de primero, lo único que tendría que hacer es seleccionarlo, hacer clic y arrastrarlo y colocarlo de primero. Pero no es suficiente con hacer eso, ya que si yo refresco la página, por ejemplo, lo voy a refrescar, voy a ver que este elemento que lo puse en un principio al primero, vuelve a estar en el tercer lugar. Entonces nosotros también tendríamos que hacer una modificación a nivel de base de datos. Para lo cual lo que yo he hecho es lo siguiente. En la tabla encargada de almacenar los posts, que en este caso lo tengo por acá, he agregado un nuevo campo. Un campo llamado Position. Y en este campo lo que voy a hacer es ir almacenando las posiciones de los posts a medida que yo vaya modificando esto. Es decir, si yo coloco esto en el primer lugar, lo que quiero que ocurra es que no solo se modifique acá, sino que también se modifique en mi base de datos y modifique ese registro y en el campo Position coloque el valor de 1. De tal manera que cuando yo actualice esto, se mantenga tal cual lo he dejado en este momento. Así que, si te interesa saber cómo hacer esto, te invito a quedarte en este video. Muy bien, para explicar esto lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a dirigirme a Visual Studio Code y voy a retroceder los cambios que hice para explicarlo todo desde cero. Voy a descartar los cambios. Perfecto. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es dirigirme a la vista en el cual estoy en este momento, que es la vista de administrador, donde puedo ver el listado de todos los posts. Entonces, esa vista se encuentra acá, en la carpeta admin, en la carpeta post, en una vista llamada index. Perfecto. Como mencioné, ese efecto, el efecto de poder movilizarlo de un lado para otro, lo logré con un plugin JavaScript llamado Sortable. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar dicho plugin. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a Google y vamos a buscar el plugin llamado Sortable JS. Perfecto, acá lo encuentro, entonces vamos a abrirlo. Vamos a abrir tanto esto como su repositorio, que lo tengo por acá. Ahora, vamos a incluir este plugin utilizando su CDN. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar la palabra CDN, por acá lo encuentro, y le doy clic. Y acá me indica cuál es el CDN de este plugin que podemos usar dentro de nuestro proyecto. Entonces, vamos a copiarlo. Voy a copiar esto y me interesa incluirlo en esta vista. Entonces, volvemos a Visual Studio Code, nos vamos a la parte final y por acá lo vamos a incluir. Yo lo voy a incluir dentro de aquí. Esta es una directiva de Laravel. En el caso tú no estuvieras trabajando con Laravel, no tendrías que incluir esto, simplemente lo incluyes en la parte final de tu documento. Muy bien, y ya hemos incluido nuestro plugin dentro de la vista. Ahora vamos a ver cómo se utiliza. Si nos vamos nuevamente a esta página, aquí nos da varios ejemplos de cómo podemos utilizarlo. Muy bien, empezamos con el más simple, que es el que tenemos acá, que es el que vi hace un momento, que me permite poder moverlo de un lado para otro. Ahora, lo que me indica es que para poder lograr eso, lo que yo tendría que hacer es ejecutar este código que tenemos por acá. Entonces, vamos a dirigirnos por acá, vengo por acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una etiqueta de script y vamos a pegar esto que tenemos por acá. Perfecto. Ahora, lo próximo que tendríamos que hacer es ubicar el div padre, o puede ser un div, puede ser una etiqueta UL, puede ser una tabla, pero es la etiqueta padre, la etiqueta que contiene a todos los elementos que queremos poder cambiar su orden.
En este caso, por ejemplo, los elementos son cada uno de los posts y cada uno de estos posts lo he incluido dentro de un div padre. Pero como menciono, puede ser también una lista, puede ser una tabla, pero tiene que ser la etiqueta padre. Muy bien, entonces voy a visualizar ese div. Ese div lo tengo acá. A este div lo que tengo que hacer es identificarlo con un ID. Vamos a identificarlo. Por ejemplo, le voy a dar el ID post. Una vez que ya le di ese ID, vamos a especificar que va a ser a ese div al cual quiero aplicar este plugin. Entonces acá le coloco el nombre del ID que le haya colocado. Y miren lo que va a suceder. Simplemente haciendo eso. Ahora, si yo me dirijo por acá, puedo visualizar que ya está funcionando correctamente este plugin. Me permite poder cambiar de posición cada uno de estos elementos. Algún dato curioso. Nosotros, cuando modificamos esto, vemos que todo esto se coloca de un color azul. Este color azul se coloca gracias a esta clase que le han puesto por acá. En nuestro caso, no está ocurriendo esto. Y es porque esta clase no tiene ningún estilo. Como en mi caso, yo estoy trabajando con Tailwind. Por ejemplo, podría agregarle la siguiente clase. VG Blue 100. La clase VG Blue 100 es una clase que le da un fondo de color azul y una tonalidad 100, es decir, una tonalidad muy bajita. Vamos a ver qué ocurre ahora si es que yo le coloco esta clase. Si yo me dirijo nuevamente a mi navegador, actualizo y ahora movilizo 1, vemos que este elemento se está colocando en azul. Es decir, el elemento que yo voy movilizando es el elemento que se va pintando de color azul. Tú le podrías poner la clase que tú quisieras. Si estuvieras trabajando con Bootstrap, le podrías poner un color de fondo de las utilidades de Bootstrap, o podrías definir tu propia clase CSS, donde le colocas un color de fondo que tú especifiques. Si yo quisiera que se coloque, no sé, de color rojo, le podría cambiar por otra clase de Tailwind que se llama VG Red 100 y vamos a ver qué ocurre. Actualizamos, vengo por acá y ahora se coloca de color rojo conforme yo lo voy movilizando. Ahora, en este momento, lo que yo puedo apreciar es que coloque donde coloque el mouse, puedo arrastrarlo, ¿no es cierto? Pero imaginemos que yo no quisiera que al hacer clic acá me permita arrastrarlo, sino que yo quisiera que solo se pueda arrastrar si es que estoy seleccionando la imagen, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Lo que yo tendría que hacer en este caso sería lo siguiente. Me dirijo por acá y por acá agregar una nueva propiedad llamada handle y especificarle una clase. ¿Qué logro con esto? Con esto voy a lograr lo siguiente, que solo voy a poder arrastrar un elemento si es que hago clic sobre un elemento que tenga la clase handle. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta clase, ese nombre de clase que le he especificado acá, me voy a dirigir por acá y dentro del elemento, el elemento lo tenemos acá, voy a especificar que, por ejemplo, yo solo quiero poder mover los elementos solo si es que hago clic sobre la imagen. Entonces a esta etiqueta figure le voy a dar la clase handle. Muy bien, veamos. Si ahora me dirijo por acá, actualizamos, voy a ver lo siguiente. Yo le doy clic acá, trato de arrastrarlo y no voy a poder. Pero si selecciono la imagen, veo que sí me permite poder cambiar el orden en el cual se está mostrando cada uno de estos elementos. Ahora, para hacerlo más bonito, yo podría hacer lo siguiente. Podría agregarle una manito que me indique que estoy arrastrando los elementos. Entonces, a esta etiqueta figure, lo que yo voy a hacer es agregarle otra utilidad de Tailwind. En el caso que estuvieras trabajando con otro framework, con Bootstrap o en el caso de que no estuvieras trabajando con ningún framework, sino simplemente con CSS, ya tendrías que tú agregarle directamente los estilos. En este caso, como trabajo con Tailwind, puedo agregarle esta utilidad llamada Cursor Grab y ahora veamos lo siguiente. Ahora, si yo paso el mouse sobre la imagen, veo esta manita que me indica que yo puedo arrastrar el elemento. Paso por acá, no lo encuentro. Entonces ya queda más bonito. Ya le estoy indicando con esta manita al usuario que yo puedo mover
esto. Ahora, ¿y cómo yo podría almacenar este cambio en nuestra base de datos? A mí me interesa que una vez que yo modifique esto se quede así en nuestra base de datos y no se pierda cuando yo lo actualizo. Para hacer eso tenemos que hacer lo siguiente. Tendríamos que identificar a cada uno de estos elementos con un valor. Por ejemplo, podríamos identificarlo a cada uno de estos elementos con su ID, el ID del post. Y de esa manera, más adelante, podamos almacenar dicho valor en nuestra base de datos. Entonces, para poder identificar a cada uno de estos elementos con un ID, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un nuevo atributo. Un atributo que le vamos a dar el nombre de Data ID. Y luego, vamos a darle el ID de cada uno de estos posts. En mi caso, como yo estoy trabajando con Laravel, yo podría hacer lo siguiente. Podría agregar estas llaves y por acá le pasamos el ID del post. De esta manera. Post ID. Perfecto. Entonces ya identificamos a cada uno de estos elementos. Y lo próximo que tendríamos que hacer es saber el orden en el cual van cambiando estos elementos. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Acá, donde hemos inicializado sortable, vamos a agregar una nueva propiedad llamada store. Luego de agregar esta propiedad tenemos que colocar este valor que dice set 2 puntos y le vamos a pasar una función. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? O mejor dicho, ¿qué va a hacer esta función? Esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Va a capturar el orden en el cual nosotros hemos ido cambiando los elementos y lo va a colocar o lo va a almacenar dentro de un array el cual nosotros estamos recuperándolo en una variable llamada sortable. De esta manera, si por ejemplo yo coloco por acá, o primero vamos a rescatarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una constante que le vamos a dar el nombre de sort o sorts en plural y vamos a transformar esto que ha recuperado en un array, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle el método toArray. Una vez que ya he recuperado esto, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, por ejemplo, pedir que imprima esto en consola para saber cómo hemos ido modificando nuestros elementos. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a venir por acá, voy a actualizar esto, voy a darle inspeccionar consola y vamos a hacer una modificación. Este elemento tiene el ID 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a ver qué ocurre si yo muevo esto para el segundo lugar. Bueno, acá voy a hacer una pequeña modificación antes de continuar. Voy a dirigirme al controlador, voy a dirigirme a admin, post controller y voy a hacer una pequeña modificación acá. Acá yo estoy pidiendo que me recupere todos los posts y que lo ordene en orden descendente por el ID. Muy bien, voy a decir que lo ordene de manera ascendente por el campo position. Y vamos a actualizar. Ahora sí. Este que tiene el ID 1 tiene actualmente la posición 1, ID 2 la posición 2, ID 3 la posición 3, así sucesivamente. Y vamos a ver lo siguiente. Si yo modifico esto y lo coloco por acá, ahora me está indicando lo siguiente. Me está indicando que el elemento con ID 2 se encuentra en la posición 1, el elemento con ID 1 se coloca en la posición 2 y así sucesivamente con cada uno de los otros elementos. Entonces, como nosotros ya tenemos el orden en el cual hemos ido moviendo estos elementos, podemos utilizarlo para modificarlo en nuestra base de datos. Entonces, tendríamos que hacer una petición a nuestra base de datos para hacer las modificaciones correspondientes. Esa modificación lo podríamos hacer con Axios, lo podríamos hacer con Ajax. En mi caso, yo lo voy a hacer con Axios. Pero para poder hacer esa modificación, lo primero que tendríamos que hacer claro es definir un endpoint que reciba esas peticiones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestro proyecto y por ejemplo ese endpoint lo puedo definir en como una ruta de tipo API. Vamos a dirigirnos por acá, vamos a abrir esto por acá y vamos a definir nuestra ruta. En primer lugar, me interesa definir un controlador para tener todo nuestro código mucho más ordenado. Entonces lo que vamos a hacer es crear primero nuestro controlador.
vamos a escribir lo siguiente: php artisan make controller, y vamos a decir que este controlador quiero que se cree dentro de una carpeta llamada API. No es necesario, pero también me gustaría tener ordenado todo, entonces lo voy a colocar dentro de una carpeta llamada API. Luego de eso, el controlador quiero que se llame de la siguiente manera: source controller, y le voy a dar el valor de enter. Muy bien, el controlador ya se creó, entonces vamos a crear nuestro endpoint. Por acá vamos a definir una ruta que quiero que sea de tipo post, y vamos a decir que esta ruta lleve de nombre sort post. Perfecto, y vamos a darle el control de esa ruta al controlador que creamos hace un momento. Entonces vamos a abrir estos corchetes y vamos a llamar al controlador. El controlador le dimos el nombre de sort controller, lo incluyo, y vamos a decir que el método que se va a encargar de administrar esta ruta se va a llamar, por ejemplo, post. Perfecto, accedemos al controlador y vamos a crear nuestro método llamado post. Perfecto. Ahora, ¿qué va a hacer este método? Este método va a hacer lo siguiente. Lo primero que tendría que hacer es recuperar ese array con las posiciones de nuestros elementos. Lo va a recuperar dentro de un objeto de tipo request. Entonces por acá lo coloco. Lo próximo que tendría que hacer es lo siguiente. Vamos a definir, por ejemplo, por acá una variable que se llame position, y le vamos a dar un valor inicial de 1. Lo próximo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a rescatar ese array que hemos mandado desde nuestra vista, o que vamos a mandar de nuestra vista, que lo tenemos en una variable llamada source. Entonces lo recuperamos dentro de una variable también llamada source, y vamos a especificar que dicha información está viajando dentro de un campo que se llama source. Perfecto. Una vez que ya hemos recuperado ese array, vamos a recorrer dicho array. Vamos a recorrer, y como recuerdan, en ese array lo que va llegando es el ID de cada uno de esos posts. Entonces, lo que tendríamos que hacer es recuperar ese post, buscar ese post en nuestra base de datos, recuperarlo y cambiarle la posición. Entonces, llamamos al modelo post, buscamos el registro que coincida con el ID que esté llegando acá. Entonces le paso por acá. El primer elemento que esté llegando significa que es la posición 1. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esta propiedad del objeto post, y decirle que este elemento que ha llegado va a tener la posición 1. Luego que modifique esta propiedad, lo almacenamos en la base de datos, y por eso le paso el método set. Luego de esto vamos a aumentar en una unidad el valor de la posición, para que luego, cuando vuelva a entrar al bucle, el próximo elemento que aparecía en el array tome la posición 2, y así sucesivamente, ¿no? Se aumenta nuevamente en una unidad, el próximo elemento va a tener la posición 3 y el próximo elemento va a tener la posición 4. Y una última cosa que me gustaría hacer es darle un nombre a esta ruta. Para darle un nombre a esta ruta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle el método name, y vamos a especificar que esta ruta va a tener el nombre de api.source.post. Perfecto. Entonces, del lado de nuestra base de datos ya lo tenemos listo para hacer la modificación correspondiente en nuestra base de datos. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este punto sería, desde nuestra vista index, desde aquí, hacer una solicitud hacia este endpoint que hemos creado. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de colocar este console log, no quiero ya que me lo imprima en consola, vamos a hacer una petición. Como menciono, puede ser por Ajax, pero en mi caso lo voy a hacer por Axios. Entonces, Axios es una librería que tú tienes que incluirlo en tu proyecto. En mi caso, como yo estoy trabajando con Laravel, esa librería ya está incluida. Recuerda que es una librería externa que tú tienes que incluirlo en tu proyecto. Muy bien, entonces veamos. Vamos a colocar lo siguiente. Axios, la ruta lo definí como de tipo post,
entonces tendría que especificarlo acá también. Muy bien. Acá tendría que pasarle dos parámetros. El primer parámetro que tendría que pasarle es el nombre de la ruta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir estas comillas y, como yo estoy trabajando con Laravel, voy a utilizar esta sintaxis para incluir el nombre de esta ruta. Esta ruta le di el nombre de api.source.post. Entonces voy a hacer referencia aquí también a esa ruta, a la ruta api.source.post. Y voy a especificar que quiero pasarle un parámetro. El parámetro que está esperando que le pasemos es un parámetro llamado source. Lo estamos recuperando acá. Entonces aquí también tengo que colocarle el valor de source. Y el valor que va a viajar en este campo va a ser justamente los sorts que nosotros hemos incluido acá. Y podríamos hacer lo siguiente también por acá. Que en el caso de que esta petición falle, vamos a colocar un catch. Quiero que me imprima en consola el error que ha ocurrido, para depurar, ¿no? En el caso de que suceda algo. Entonces vamos a actualizar esto por acá. Y en teoría ya todo debería funcionar, porque ya lo tenemos desde el lado del cliente como del lado del servidor. Si yo modifico esto por acá, veo que no me da ningún error. Y ahora si yo actualizase esto, este elemento que tenemos acá debería aparecer en segundo lugar. Si yo actualizo, veo que aparece efectivamente en segundo lugar. Entonces ya podría jugar tanto como yo quiera. Y esto, no importa que luego lo actualice, siempre va a quedar en el orden en el cual yo lo he dejado, porque se está modificando también a nivel de base de datos. Actualizamos y todo se mantiene tal cual. Y sin más, eso sería todo por este video. Espero que el video haya sido de tu agrado, y si te ha gustado me ayudarías mucho si le das like a este video y te suscribes al canal. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo video.